largo de la historia, pero la historia de antes de entrar en los Twitter, que ya nos piden que hablemos también de temas de actualidad, pero para comprender muchas de las cosas de la actualidad, bueno, es que el sentido de este libro es ese, es un poco dar respuesta a lo que pasa hoy en Venezuela. Por ejemplo, fíjate, aquí alguien decía aquí en el Twitter que la historia de AD se parece mucho a la historia del PSUV. No sé si tú estás de acuerdo con esa. No se parece. Acción Democrática, chicos. Se repite una vez más, son crisis cíclica de errores políticos, dice aquí Sasha. Fíjate tú, si alguna virtud tuvo Betancur, fue la de formar un partido. Y esa es una idea. Fíjate tú que el año 36, el único hombre que viene claro en eso es Betancur. Los otros, por ejemplo, Jovito Villalba tenía mucho más liderazgo que Betancur. Jovito Villalba era el ícono de la generación del 28. Además, uno de los mejores, si no el mejor tribuno que ha dado Venezuela. Ahora, ¿qué le pasa a Jovito? Jovito se rezaga, entre otras cosas porque Jovito está 7 años preso, ¿no? Betancur logra escapar al exilio. Y en esa visión se empapa de las doctrinas, milita en el Partido Comunista de Costa Rica. Cuando viene en el año 36 y se reencuentra, bueno, Jovito sigue pensando en la Federación de Estudiantes, vuelve a reconstruir la Federación de Estudiantes. Betancur no, Betancur ya viene claro que había que formar un partido. Ahora, Chávez también creó 2 partidos de masa. Claro, pero ¿qué es acción? Desde otra visión, por supuesto, son hombres de historia absolutamente, distinta. Pero el liderazgo, o sea, y tú lo estás viendo ahora en la crisis del PSV, el único factor aglutinante realmente era Chávez, un liderazgo muy fuerte, un liderazgo muy impuesto. Acción Democrática fue un partido dotado de programa, dotado de doctrina, dotado de un liderazgo colectivo. Pero había líderes que descollaban, pero había una generación. Claro, sin embargo, en AD hubo varias divisiones, ¿no? Fíjate, bueno, se presentó la primera gran división, la del MIR, ¿no? Por razones ideológicas. Por razones ideológicas. Claro. Luego vino la del Grupo Ars, que era más por razones generacionales y de control del partido. Y luego la del MEP, que también tenía ese tenía aditivo. Un condimento, tenía 2 condimentos. El condimento del liderazgo de Prieto, que era el segundo liderazgo después del de Betancur en Acción Democrática, pero también un condimento ideológico que hizo luego que el MEP evolucionara hacia las posiciones que evolucionó, posiciones avanzadas, de izquierda, adscribiéndose al socialismo democrático. Ahora, quizás en el caso del PSUV, más allá de los problemas internos que pueda tener, quizás la ausencia de Chávez sea un factor, a pesar de que es un factor que pueda hacer florecer la diferencia, también los hace conscientes de que una división sería terrible, ¿no? Claro, es el sentido de la sobrevivencia, ¿no? Pero fíjate tú, y esto lo transmito al PSV y también a la oposición, para que tratemos estos 2 temas. Y lo venía pensando todos estos días a propósito de esta polémica abierta en la oposición. O sea, ¿cuál es la fortaleza de un movimiento? Llámese movimiento como sea. Puede tener 3 fortalezas. 1, la fortaleza de un liderazgo muy fuerte que la tuvo el chavismo. 2, una fortaleza orgánica que la tuvo Acción Democrática. No se te olvide a ti que Acción Democrática fue fuerza predominante en los campesinos, en los obreros, en todos los sectores sociales. Y lo tercero es una idea fuerza aglutinante, como eran los partidos con identidad ideológica, la democracia cristiana, el comunismo, el socialismo democrático. O sea, uno escribía esos partidos por un ideario, no lo escribía por un líder. El tema es que el PSV, hasta ahora, lo que ha tenido es un gran líder. Y el tema del caudillismo, que es herencia de toda esa evolución dislocada que tenemos nosotros históricamente, es que cuando el caudillo muere, el caudillo deja un inmenso vacío. Entre otras cosas porque el caudillo no prepara la transición, porque entre las cosas que tiene el caudillo en la cabeza es la idea de la eternidad. Mira, eso parece mentira. Todos nosotros sabemos que somos falibles, que nos vamos a morir, que la vida es finita, que uno vive un instante en un mundo de dimensiones inconmensurables en espacio y tiempo, y sin embargo... Bueno, yo el único caso que tengo duda es en el mío. Pero sin embargo, tú oías, chicos, no solamente a Chávez, tú oías, chicos, por ejemplo, a Hitler hablando del Reich de 1000 años. Es decir, y tú oías a los Césares romanos también hablando de cosas para la eternidad, o sea, pensando que ellos lo iban a vivir. Bueno, es que el hombre también, el hombre busca la trascendencia. Claro, busca la trascendencia. Claro, busca la trascendencia, pero al final choca, hermano, con la realidad. Poco lo dramático que tiene que haber vivido a Chávez en sus últimos tiempos, darse cuenta de que él había soñado, a lo mejor no la eternidad, pero una vez a los Fidel Castro, una vez, digamos, una vida prolongada. Es una contradicción que tú te mueras en un momento en que no debes morirte, ¿no? Ahora, ¿eso qué te coloca en la idea de la terrenalidad? Pero también fíjate tú que los mitos, los hombres mitos, por lo general mueren temprano. Eso es también, si tú revisas la historia, es raro que un hombre de 90 años pase a ser un mito. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Caso Mandela, quizás. Sí, casos muy excepcionales. Gandhi, algunos que han tenido eso. Yo creo que en eso hay de parte y parte. Ahora, yo tengo dudas sobre las cuales no tengo sino dudas, es decir, no tengo afirmaciones, de que en Venezuela, yo no sé si los venezolanos podremos asimilar un mito distinto, por ejemplo, el mito de Bolívar.
que fue un mito construido, primero sobre el hombre más grande que ha dado esta tierra, porque nosotros ahora, en medio de este debate político absurdo, donde nos colocamos al lado de Alemania porque no queremos que la Kirchner se gane los títulos y cosas absurdas como estamos razonando los venezolanos, bueno, nosotros nos planteamos el tema, por ejemplo, del Bolívar, es decir, y algunos tirotean a Bolívar hoy y lo colocan en la picota. Bolívar fue un hombre demasiado grande, con errores como todos los seres humanos, pero Bolívar fue un visionario, un hombre que vio mucho más allá de su tiempo, de su espacio, es decir, que es un hombre mito por su grandeza. Generalmente los hombres mitos lo son por su grandeza. Yo tengo dudas de que contemporáneamente, en esta sociedad en general tan ganada por fenómenos incluso que tienen que ver con la revolución científico-tecnológica, nosotros podemos construir en Venezuela un mito Chávez. Sí, yo no sé si eso tendrá perdurabilidad, por supuesto. Ahora, de eso se encargará precisamente la historia, porque la historia es la que pone las cosas en su sitio, para bien o para mal. Exactamente, pero no es fácil una trascendencia intemporal. Claro, y además, pero es que eso nunca se declara en el presente. Claro. O sea, tú lo puedes declarar en el presente, pero el tiempo es el que dirá. El tiempo dirá si la cosa. Es como cuando tú te casas para toda la vida. Sí, así es. No sé si te has casado que el amor es eterno hasta que dura. Así es. Ay. Eso es como el juego no termina hasta que se acaba. Aquí hay mensaje en el Twitter. Edgar Medina dice, ayer el señor Barreto se fue sin que le leyeras todos los tweets que le escribimos. Eso no se hace. Amigo Edgar Medina, lo que ocurre es que yo no estoy aquí para leer insultos. O sea, si usted va a llamar a alguien, cualquiera, va a llamar a alguien ladrón, lo va a insultar, pues hágalo por otra vía, no lo haga a través del Twitter, porque yo no los voy a leer. Realmente creo que no tiene sentido una cosa como esta. Ahora, si ustedes tienen a través de Vladimir Laura, no lo voy a hacer. O sea, y no es que me autocensure, es que simplemente yo no traigo a nadie para acá para insultarlo. O sea, yo no puedo leer un insulto aquí contra Rafael Simón ni contra nadie, ¿no? Me perdona. Sigo. Excelente entrevistado, Carlos Espinosa. ¿Cómo está su relación con la familia Chávez en Barinas? Eso es como que uno invita a su casa a alguien, chico, para cobrar una deuda. Eso no se hace. Excelente entrevistado. ¿Cómo está su relación con la familia Chávez en Barinas? Vamos a ir respondiendo más o menos brevemente. Mira, yo con Chávez tuve una extraordinaria relación hasta que se produjo la ruptura política. Y por aquí te preguntan qué causó la ruptura. Bueno, también preguntan. Mira, diferencias que fueron insalvables, pero fueron en los mejores términos. Yo tuve una última discusión que he testimoniado varias veces y de la cual fue, por cierto, testigo de excepción el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, que estaba presente allí junto con otro, Ismael García, varios testigos que vieron esa discusión. Fue una discusión que terminó que empezó con grandes diferencias, fue subiendo de tono, y al final ratificamos simplemente cosas raras en Chávez, que era muy apasionado, como lo soy yo también. Bueno, pero terminamos en los términos más cordiales. Me dijo Rafael Simón, tenemos que reconocer que tú y yo tenemos dos maneras de pensar. Sí. Y así lo era, y él lo sabía de antes. No se te olvide que yo soy militante desde 1971 de un partido, fui militante por más de 30 años de un partido que evolucionó a zancada, digamos, dándole a esa idea del socialismo asociada a la justicia que yo sigo escribiendo hasta el día de mi muerte, pero que le dio contenido de libertad, de democracia, de derechos humanos, de pluralidad. Es decir, yo era y soy. Y eso a veces le cuesta a ellos asimilarlo. Yo cada vez que veo a alguien diciendo, atribuyéndose el patrimonio del socialismo, le digo, mira, es difícil que una persona, bueno, como lo fuiste tú, haya empezado de pionero, pero ya yo a los 15 años era un factor de opinión fundamental en defensa de esas ideas en Barinas. Eso lo saben todos los barineses, buena parte de lo que me están viendo. Y yo de eso no reniego. Yo sigo siendo socialista. Ahora, yo creo en un socialismo para la igualdad, para la felicidad. Yo no creo en un socialismo que se monte sobre una dictadura, sobre el atropello, sobre la exclusión, sobre la discriminación, sobre el odio. Yo creo que en Venezuela, chicos, el Estado como administrador de la renta petrolera, que es el gran factor aquí de igualación social, puede hacer una gran transformación, puede redimir a los pobres, puede crear un Estado que favorezca un estado de bienestar, que favorezca la igualdad de oportunidades, en la que yo creo profundamente, sin necesidad de expropiar, de confiscar, de atropellar, de ninguna de esas cosas. Aquí hay otra pregunta. Pregúntale al señor Jiménez qué le dejó de positivo en lo personal Hugo Chávez Frías. Gracias, dice Alexandra Aguilar. Mira, yo estudié a Chávez yo tengo un libro sobre Chávez que no se ha publicado, porque creo que pocas personas conocieron más a Chávez que como lo conocí yo. Y Chávez, por cierto, chicos, tenía una de las cosas que más le tomé como una virtud política, era una cosa que él aplicaba, el arte de la guerra a la política, que es manejar la estrategia y la táctica. Tú veías, por ejemplo, cómo Chávez retrocedía cuando sabía que no había condiciones para avanzar, es decir, cuando encontraba una fuerza que lo neutralizara. Tú ves al Chávez, por ejemplo, del crucifijo después del 12 de abril, o el Chávez que retrocede en el decreto 1011
digamos, al comiencito del gobierno. El Chávez que sabe moverse con versatilidad, pero sin perder el sentido del objetivo estratégico. Él volvía otra vez sobre el objetivo estratégico. El Chávez derrotado en la reforma que vuelve sobre la enmienda. Es decir, son esos elementos, por cierto, muy aplicados ahora a las enseñanzas de Sun Tzu, de Clausewitz, de los clásicos de la guerra. Y en la política, Lenin. A la política. Y Lenin también, que fue un gran estratega. Así es. Bueno, seguimos, nos quedan unos minuticos todavía. Aquí dice Rogelio Quintero, ese señor una guanábana. Dice, ha militado en todos los partidos. Aquí en Marín es mentiroso, perteneció a la Plaga Roja. Bueno, Plaga Roja. Yo siempre fui del MAS, 31 años militando en el MAS, primero en el Partido Comunista. Así es. Es cierto que Prieto y Betancur fueron compadres, tú lo dices en el libro. Sí, doble compadre. Doble compadre. Sí. Ajá. Aquí dice Carlos Linares, habiendo fracasado este sistema, ¿cree Rafael Simón que puede haber implosión dentro del chavismo o un viraje drástico? Y te pregunta dónde puedes conseguir el libro, pregunta Yonki Rodríguez de Decoro. Mira, el libro está ubicado en todas las cadenas de librerías y en muchas de las librerías, por lo menos en Caracas. Tiene muy buena distribución porque Fausto Mazó, que es el dueño de Libros Marcados, una de sus especialidades es que coloca sus libros hasta en los últimos confines de Venezuela. Por aquí, ¿cómo ves el tema de la MUD, chico? Esa situación en la MUD también. Bueno, chicos, la MUD tiene que reconstruirse, tiene que hacer un proceso. ¿Qué opinas tú de la salida? ¿Qué resultado dejó la salida? Yo creo que la salida fue un error político muy grande. Y un error político que en algunos es incomprensible, chicos. Yo venía siguiendo con interés, a pesar de que no suelo coincidir mucho. Por cierto, que yo estaba invitado también Rafael Simón, en política. Ramón José Medina. Bueno, que fueron sus declaraciones son absolutamente deplorables. Te lo digo, Ramón José es mucho más amigo mío que Leopoldo. Pero es deplorable porque además Leopoldo merece toda la solidaridad porque es un hombre que está siendo sometido, digamos, a unas condiciones, a un rigor carcelario. Por cierto, Vladimir, y eso sí quiero yo reivindicarlo, que esta gente ha tenido una crueldad, quizás no como lo hablábamos fuera de cámara, quizás no la crueldad de Nereo Pacheco en La Rotunda, ni la crueldad de muchos carceleros del pasado, pero han sido especialmente crueles, además una gente que disfrutó de todas las bondades, y yo digo que hasta de las debilidades de la democracia. Hay que ver, chicos, yo siempre cito esto, y no lo cito porque yo ni siquiera lo conozco personalmente, pero hay que ver un acto atroz como el que se cometió, por ejemplo, en el golpe de noviembre de 1992 en el Canal 8, donde se mataron unos pobres celadores, una gente que lo que estaba era cuidando allí. Y eso se pagó con 1 año, con 2 años de prisión. Y Chávez cuando estaba preso en Yare, porque yo lo fui a visitar a Yare, hermano, no le podía doler un dedo porque allá estaba el padre Olazo y estaba el fiscal de entonces, el doctor Escobar Salón, protegiéndole sus derechos humanos. Entonces extraña que una gente que disfrutó de todas esas bondades, a veces exageradas, a veces bobaliconas de esa democracia que ya estaba cogistranca, que no supo ni siquiera, digamos, defenderse, bueno, ahora sean tan crueles y sean capaces de imponer rigores. Rafael Simón, pero finalmente, ¿qué debe hacer la MUD ya en un minutico así cortico? ¿Seguir la vía que proponen en la constituyente, que proponen esos sectores? La MUD tiene que empezar por revisarse a sí mismo. La MUD no puede seguir siendo un club de partidos políticos. La MUD tiene que tomar la calle, pero tomar la calle no para la salida, tomar la calle para acompañar a la gente en toda esta situación de calamidad que está viviendo el pueblo venezolano, para acompañar las luchas sindicales, para acompañar las luchas gremiales. Venezuela es el país de más alta, nosotros decimos que los venezolanos estamos conformes, resulta que Venezuela es el país de más alta conflictividad en América Latina, solo que la MUD y en general la dirección de la oposición está ausente de todos esos procesos. Entonces hay que construir una mayoría, pero una mayoría con dirección, con base sólida, que sea capaz de partear una transición hacia la reconstrucción democrática de Venezuela. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ti. Sí.